Hola y bienvenido una vez más al canal. Como sabréis, los que me seguís por las redes sociales, la semana pasada no hubo vídeo porque falleció mi padre y a raíz de eso quiero decir, creo que el mejor consejo que puedo dar en mi vida, y es que digáis te quiero a las personas que queréis, no dejéis para mañana planes con personas que os importan. Preocupaos por las personas de vuestro alrededor, por las personas que queréis, vuestros amigos, vuestra familia. Nunca os olvidéis de decir lo que pensáis o lo que sentís, porque nunca sabéis cuándo va a ser la última vez que podáis hacerlo. Entonces, decid te quiero, tomaos ese café con esa persona, dejad de posponerlo tanto y expresaos y decirle a la gente lo que sentís. Ese creo que es el mejor consejo que puedo dar en mi vida. Dicho esto, vamos con el vídeo. Hace un tiempo subí una foto inspirada en un comentario de una persona que se metía conmigo, con mi físico, no sé qué, y en la descripción de la foto puse que si ese comentario hubiera sido hace un año, me hubiera hundido, porque a día de hoy mi autoestima considero que está bastante bien en comparación de cómo estaba hace tiempo. Y a raíz de eso me preguntasteis mucho cómo había hecho para aumentar la autoestima y tal. Entonces he decidido hacer 5 puntos y algún que otro extra para decir lo que yo he hecho para sentirme bien conmigo misma. Desde luego no estoy ni cerca de ser una persona con una autoestima indestructible, pero día a día hago cosas, veo cosas, digo cosas que hacen que mi autoestima vaya aumentando, me la trabajo muchísimo para poder sentirme bien conmigo misma, segura de mí misma e intentar que la gente no pueda machacarme. Así que aquí te traigo las 5 cosas que he hecho para empezar a valorarme más. La número 1 es el autoconocimiento. Poner nombre a las cosas, poner nombre a lo que me ocurre, a cómo me siento, a todas las emociones, describirme a mí misma el por qué me ocurren esas cosas. Es súper, a mí me ha ayudado muchísimo para entenderme y entender por qué reacciono de X manera cuando hay X situación, y saber que cuando reacciono de una manera no estoy reaccionando de una manera rara para la sociedad, sino que es una manera que yo tengo de reaccionar ante X estímulo. Por ejemplo, lo que yo empecé a hacer hace como más de un año es que cada vez que siento una emoción que puede llevarme a hacer acciones malas, estilo me enfado, siento mucha ira, envidia, emociones así que son muy fuertes y que pueden traer consecuencias negativas, lo que hago es coger un papel o puedes coger el móvil y preguntarte por qué te sientes de esa manera. Pues estoy enfadada. ¿Por qué? Porque ha ocurrido esto. ¿Y por qué esto me ha enfadado así? ¿Por qué me he sentido de esta manera? ¿Por qué esto me ha hecho sentir de esta manera? Porque hace 2 años me ocurrió lo mismo y el resultado no fue bueno y entonces esto ahora me hace enfadar, por ejemplo. O con la envidia, con los celos, con la tristeza. Siempre está bien preguntarse a uno mismo el por qué para conocerse y poder actuar en base a ese conocimiento. El número 2 es, para mí fue clave, que fue poner en orden lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Básicamente fue hacer una conexión entre mis principios y valores y mis acciones, y mi manera de pensar y mi manera de hablar. Por ejemplo, esto es un ejemplo de los muchos que puede haber. A mí siempre me han gustado mucho los animales. Siempre he sentido una conexión siempre muy fuerte con los animales, tanto animales domésticos como animales salvajes. Entonces,
a raíz de varios acontecimientos que fueron ocurriendo, de pronto me di cuenta de que me sentía muy mal conmigo misma porque yo quería mucho a los animales, pero en cambio mis acciones no eran en beneficio de los animales. Por ejemplo, pues comer animales y cosas así. Y me di cuenta de que me sentía muy mal, vivía normal, pero había algo que no cuadraba. Y me di cuenta que lo que no cuadraba era que me sentía muy mal, muy hipócrita, porque tenía ese doble pensamiento de, por un lado, me gustan los animales, me encantan los animales, me gustaría crear un santuario para rescatar animales y cuidarlos y tal, y por otro lado me comía los animales y pagaba para que ciertas instituciones, ciertas empresas hicieran lo que hacen para que yo pudiera comerme un plato de pollo. Entonces empecé a investigar un montón sobre el tema, me informé un montón, leí muchos artículos, vi muchos documentales, muchas cosas, hasta que vi que era factible y pues dejé de comer animales. Y en ese momento me di cuenta de que me sentía muchísimo mejor conmigo misma y sentía más seguridad hacia mí y hacia el exterior, porque sentía que mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos iban ligados a lo que yo estaba haciendo. Y eso hizo que me sintiera muchísimo mejor. Pero puede ser extrapolado a un montón de ejemplos. Yo digo el que yo más he notado y el que más beneficios me ha traído. El número 3 es expresar los sentimientos. Esto es algo que a mí me cuesta muchísimo, porque me cuesta mucho ser asertiva. Paso de ser pasiva a ser agresiva muy rápido, y me cuesta un montón decir las cosas, decir lo que siento de una manera que la gente no se sienta atacada o sin ironías, sin sarcasmo, etc. Por ejemplo, esto me ocurre mucho cuando me quejo de algo que me ha molestado y alguien me dice: ay, pero no le hagas caso. A ver, si estoy diciendo que me ha molestado es porque no es que le esté haciendo caso, es que me ha molestado. Estoy expresando una molestia o un enfado, una tristeza, una emoción que para mí es muy válida y que necesito que haya una expresión verbal de lo que estoy sintiendo. Si cuando yo me quejo de una cosa o expreso, tanto para bien como para mal, también puede ser felicidad, si cuando yo le expreso la otra persona lo invalida diciéndome no es para tanto o tampoco es un logro muy bestia, tampoco te sientas tan feliz porque tampoco es que sea aquí, tampoco han ganado una medalla de oro. Esas cosas lo que hacen es que poco a poco te van minando tu autoestima, porque sientes que cuando explicas algo, ya sea bueno o malo, la otra persona o el receptor te va a decir que eso no es tan importante y vas a sentir como que no puedes expresarte, no hay un espacio donde tú puedas expresarte, y eso no es bueno para la autoestima. La autoestima también pasa por el hecho de identificar lo que sientes y poder expresarlo, sin tener miedo a que alguien te vaya a invalidar lo que tú sientes. En este punto, que como digo, estoy trabajándome día a día porque me cuesta un montón, decidí que la mejor manera para mí de expresarme era ir a terapia, explicar lo que siento en un entorno seguro en el que sé que mis emociones no se van a invalidar. También se puede hacer, por ejemplo, llevando un diario, escribiendo todos los días lo que sientes o cómo te has sentido ese día, qué has hecho ese día, qué emociones has sentido. O también puedes hablar con un amigo de confianza, que sepas que no va a invalidar esas emociones que tú le cuentas. El número 4 es sobre el aspecto físico y el ejercicio físico. Durante mucho tiempo yo recibí críticas sobre mi cuerpo, sobre mi forma física, por estar muy delgada o por no tener ciertos atributos o lo que fuera. Además eran comentarios que
mayoritariamente venían de gente de confianza. Entonces eso hizo que mi autoestima se fuera por los suelos muy rápido. Además, cuando quería expresar mis sentimientos sobre ese tema, esto está muy relacionado con el punto anterior, la gente me decía, pero si estás delgada, ¿por qué te quejas? Pero si tú tienes un cuerpo normativo, no te quejes. Pero luego mayoritariamente eran las mismas personas que luego me hacían comentarios negativos sobre mi cuerpo. Entonces decidí empezar a hacer deporte. Iba al gimnasio, todas las mañanas me despertaba, iba al gimnasio, luego iba a clase, tal. Y me di cuenta de que incluso aunque mi cuerpo todavía no había cambiado, porque se necesita mucho tiempo para que haya un cambio, mi autoestima empezó a crecer muy rápido, porque me sentía muy bien, me sentía a gusto conmigo misma, a gusto con mi cuerpo, que iba al gimnasio y salía de ahí sabiendo que había hecho algo para mejorar mi autoestima. Y esa sensación me gustaba muchísimo. Me sentía mucho mejor con mi cuerpo, conmigo misma, por el hecho de que me levantaba todos los días, iba al gimnasio, me sentía con mucha más fuerza y entonces empecé a cambiar totalmente mi manera de actuar, de verme, de hablar hacia el exterior, e incluso esos comentarios comenzaron a desaparecer porque como desde fuera se me veía mucho más segura de mí misma, los comentarios poco a poco fueron desapareciendo y ya no hace mucho que no escucho ese tipo de comentarios. Así que fue un 2 por 1. No tiene por qué ser gimnasio o deportes como tal. También puede ser ir a pasear al bosque, coger la bici e irte a un parque, cosas así. El número 5 es aprender cosas que me interesan. Mi autoestima creció mucho cuando empecé a estudiar cosas que me interesaban. Cuando empecé a entender cosas que yo quería entender, cuando empecé a preguntarme el porqué de ciertas cosas y empecé a investigar sobre esas cosas. También empecé a entender lo que me gustaba, lo que no me gustaba y a poner límites sobre eso. También estudiar ciertas cosas me hizo saber con qué personas podía hablar de qué cosas, conocer a otra gente, con quién poder intercambiar información, conocimientos, cosas que a mí me aporten y que a la otra persona también. Y además hizo que tuviera más temas de conversación, porque al aprender sobre cosas nuevas, a mí me gusta mucho el sabías qué. Entonces, cuando aprendo algo nuevo me gusta ir a X persona que sé que le va a gustar eso y decirle, ¿sabías que no sé qué, no sé cuántos? Y eso me gusta un montón porque aprendo muchísimo de esas cosas. El punto extra sería haz cosas que te gusten. Bailar, cantar, pintar, nadar, ir a caminar al bosque, escuchar música, leer, ver películas, quedar con amigos, tomarte un café en una montaña. Haz cosas que te gusten, escribe, tómate tiempo para ti mismo, date baños y cuídate, ponte cremas o lo que sea que a ti te haga feliz, maquíllate, lo que sea que a ti te haga feliz. Haz cosas que sean exclusivamente para ti, que no sean para nadie más, que te hagan sentir bien a ti, que te mires al espejo y digas, hoy me siento muy bien, he hecho esto, he hecho lo otro y me siento genial. He ido a la playa, he nadado y luego me he caminado 5 veces la playa y me siento genial. O pues hoy he probado hacer fotografía, me ha gustado y me quiero dedicar a esto porque he encontrado mi pasión. Encuentra algo que te guste y hazlo. Hazle saber a tu cuerpo que ese momento es tuyo, de vosotros, y que no hay nada que se interponga. Ese día es para ti y punto. Y te cuidas y bebes lo que más te guste y comes lo que más te guste y vive, aunque sea un día a la semana, para ti. Y aprovéchalo para ti. Y haz cosas que te gusten a ti, que te hagan crecer en el interior y en el exterior, que te hagan sentir único y especial.
Igual esto no funciona para todo el mundo, por supuesto, o sea, eso es lo que me funcionó a mí. E igual hay gente que hace otras cosas para trabajar su autoestima. De hecho, si tú haces algo diferente, ponlo en los comentarios y así todos podemos tener más ideas y más cosas para hacer cada uno. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, le puedes dar like, también te puedes suscribir si quieres y espero que os haya servido para algo este vídeo, que al menos os haya hecho reflexionar o tener nuevas ideas para quereros más. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.